En esta sesión del curso estaremos resolviendo varios problemas relacionados a el método de nodos. Este es uno de los problemas asignados y cuando vamos a aplicar el método de nodos, pues lo primero era identificar los nodos, ¿verdad? Aquí tengo un nodo y aquí abajo tengo otro nodo, ¿verdad? Y que lo segundo era nombrar uno de esos dos nodos como referencia o ground, el que más ramas tiene, ¿verdad? Generalmente cogemos el nodo de abajo como nuestro ground o referencia. Y entonces después que hagamos eso, le asignamos una variable al nodo que nos restó, ¿verdad? V, la variable V, al nodo que nos quedó. Así que en este caso lo que va a salir es una sola ecuación con una sola desconocida que va a ser el voltaje V, que de hecho es el voltaje que me están pidiendo aquí. El voltaje a través de la reactancia inductiva. Así que para no confundirlo, aquí en el problema, como saben, no le ponen la J y las menos J. Aquí sería menos J2. Esta inductancia sería J4. Y entonces lo que sigue es hacer la ecuación de KCL, ¿verdad? Que yo siempre cojo las corrientes saliendo del nodo son positivas. Así que pongo todas mis corrientes saliendo. Tomando las corrientes que salen como positivas, pues entonces tengo el voltaje del nodo en la primera ecuación, ¿verdad? Esta corriente que sale hacia la fuente de 1 sería el voltaje del nodo V menos el voltaje que me encuentro, que es 3 ángulo de 40, dividido entre la impedancia que está entre medio, que en este caso sería 3 menos J2, ¿verdad? El segundo término, que es esta corriente que baja por la reactancia inductiva, sería el voltaje V entre la impedancia que está entre medio, porque ese llegaría a 0, ¿verdad? V menos 0, 0 entre V menos 0 entre 4, entre J4. Y eso es lo que tengo aquí. Es la tercera corriente, la que sale hacia la fuente de 12 voltios, sería V menos el voltaje que me encuentro, que es menos 12, ¿verdad? V menos 12 entre 6. Así que siempre es el voltaje donde estoy menos el voltaje donde voy, dividido entre la impedancia entre medio de esos dos voltajes. Así que me queda esa única sola expresión. Y ahora lo que resta es simplificarla y despejar por V, ¿verdad? Aquí este 3 menos J2, obviamente como hay una división hay que cambiarlo de rectangular a polar. Este cambia J4 a 4 ángulo de 90, ese es fácil. Y 6 se queda igual. Cambiando ese 3 menos J2 me da 3.6 ángulo de menos 36.64. Y ahora yo generalmente hago este truquito que es multiplicar por el denominador mayor. Puede ser el denominador mayor complejo, puede ser el denominador mayor real, como usted quiera, el que más le convenga. Lo importante es que multiplique todo por ese mismo número, ¿verdad? El que escoja ese por toda la expresión. Eso no necesariamente tiene que hacerlo así, pero es un truquito que le ayuda a simplificar la expresión y que no queden fracciones. Así que aquí multiplico todo por 6, ¿verdad? Cada término por 6, que fue el que escogí que era el mayor. Así que aquí tengo 6 entre 3.6 y este 6 pues no, es ángulo 0, así que sería 0 menos menos 36.64, así que me da 1.66 ángulo de 33.64 positivo. Y eso multiplicado por lo que me quedó arriba, que es el V menos 3 ángulo de 40. En el segundo sería 6 entre 4, eso da 1.5 y este es ángulo 0 menos 90, ángulo menos 90 por V, que es lo que hay arriba, la variable. Y en el tercero 6 se cancela con 6 y se queda V menos 12. Así que expandimos esa expresión, ¿verdad? 1.66 ángulo de 33.64 por V, 1.66 ángulo de 33.64
por V y 1,66 ángulo 33.69 por menos 3 ángulo de 40, pues eso me da 5 ángulo de menos 106.31. Y entonces 1.5 ángulo de menos 90, V, y acá V menos 12. Y entonces juntamos, lo cambiamos obviamente de polar a rectangular para hacer la suma, ¿verdad? De las V correspondientes. Me da 1.38 más J.92 por V. Me queda menos J 1.5V, que es este. Y 5 ángulos de menos 106.3 menos 12 pasado al otro lado de la igualdad nos da menos 14.23 ángulo de menos 160. ¿Verdad? Esos dos términos pues no tienen variable. Juntando los términos que tienen variable, entonces ahora tengo 1.38, ¿verdad? En V, con un V son 2.38. Y J.92 menos J 1.5 me da menos J.58. Así que en V tengo ese fasor de 2.38 menos J.58. Y quiero dejar la V sola, divido entre esos ambos lados. Obviamente en una división necesito cambiar esto de rectangular a polar. Y hago la división. Me queda que el voltaje del nodo es 5 voltios, ángulo de 33.67. Y ese mismo V, pues es el voltaje que me estaban pidiendo, que era el voltaje. Si retornamos aquí al circuito, el voltaje V, de aquí a aquí, ¿verdad? A través de la reactancia inductiva de J4. Así que en este ejemplo no hubo que resolver el determinante porque nos quedó una sola ecuación. Vamos a ver entonces este segundo ejemplo. Dice que hay el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. O sea, el voltaje aquí. Y aplicando nodos, pues verificamos cuántos nodos hay aquí. Aquí hay uno. Aquí habría otro. Y aquí habría un tercero. Llamamos uno de ellos como referencia. Generalmente es el de abajo. Y el de arriba le ponemos a los nodos restantes unas variables de voltaje. V1 y V2. Y entonces voy a hacer en dos ecuaciones. Hay dos desconocidas. Aquí sí vamos a tener que resolver esto usando determinantes. Tomamos entonces el nodo 1. Todas las corrientes que salen son positivas. Así que todas las pongo saliendo. En el nodo 2 hago lo mismo. Y hago mi KCL para la ecuación 1. Nodo A, por ejemplo. Así que esta corriente que baja por aquí, pues mira, cuando hay fuentes de corriente, eso es lo mejor que puede pasar en el método de nodo porque ya la sé. Así que está bajando, que es positivo, va en la misma dirección que yo tomé. 6 ángulo 0, pues 6 ángulo 0. No hay que hacer más nada. La que baja por la de 4 ohmios sería V1 menos 0 entre 4. V1 menos 0 es V1 entre 4, es este término. Y la que va del nodo A al nodo B, que sería esta, V1 menos V2 entre lo que está entre medio, ¿verdad? Que es J5. V1 menos V2 entre J5. Y ya está. Esta sería la ecuación 1. Para simplificarla multiplico por el mayor denominador. Aquí es 5 ángulo 90. Todo por 5 ángulo 90. Para simplificarme la vida. Así que 6 por 5 ángulo 90, V1 entre 4 por 5 ángulo 90 y V1 menos V2 entre 5 ángulo 90 por 5 ángulo 90. 6 por 5 da 30 ángulo 90. Aquí 5 entre 4 da 1.25 y queda el ángulo 90 por V1. Y aquí 5 ángulo 90 cancela con 5 ángulo 90 y me queda V1 menos V2, lo que estaba arriba.
Juntamos términos y entonces aquí voy a tener, en V1 voy a tener un V1 aquí y J 1.25, porque 1.25 ángulo 90 es lo mismo que J. Si lo cambio a rectangular, pues esto es lo mismo que J 1.25. Así que el fasor con V1 queda 1 más J 1.25. Y en V2 pues solamente tendría el negativo V2. Bueno, hay más nada ahí. El que va aquí, menos V2. Y término constante sin variable sería el 30 ángulo 90 que pasa a negativo 30 ángulo 90 para el otro lado. Hacemos entonces la ecuación del nodo 2. Voy a tener V2 menos V1 entre la impedancia que está entre medio, que es J5. La próxima es V2 entre menos J2, porque se va a ground. V2 menos 0 entre menos J2. Y esta es la corriente de la fuente de corriente 2 que va subiendo. Pero yo dije que las mías bajando son positivas. Así que si esta sube, tengo que ponerle aquí menos 4, ángulo 0. Así que por eso el negativo, ¿verdad? Yo las cojo positivas saliendo y esa va entrando. Así que la pongo negativa. Y entonces aquí hago el mismo truco, ¿verdad? Convierto este J5 a 5 ángulo 90, menos J2 es 2 ángulo menos 90. Y voy a multiplicar por el denominador mayor para simplificar la expresión. Y cuando multiplico 5 ángulo 90 por 5 ángulo 90 se cancela y me queda V2 menos V1. 5 ángulo 90 entre 2 ángulos menos 90, 5 entre 2 es 2.5 y 90 menos menos da más, da 180 por V2. Y 5 por 4 menos 20 ángulo 90. Así que eso lo simplificamos, ¿verdad? V2 menos V1. Acordarse que ángulo de 180 es negativo 1, así que menos 1 por 2.5, menos 2.5 V2. Y este negativo 20 ángulo 90 pasa a positivo 20 ángulo 90 para el otro lado. Juntamos términos, en V1 solamente tengo este, negativo V1, y en V2 pues sería menos 2.5 más un V2 menos 1.5 V2. Y esa sería, ¿verdad? Mi segunda ecuación. Ya en orden, lista para resolverla por determinante. Resuelvo el determinante de V1, se coloca aquí, ¿verdad? En la primera fila los coeficientes de la primera ecuación, que es 1 más J95 y menos 1. Y luego aquí los coeficientes en la segunda fila de la segunda ecuación, que es menos 1 y menos 1.5. Lo que cambia es la primera columna, que es esta, porque es la variable V1, donde pongo lo que quedó a mano derecha de la igualdad. Menos 30 ángulo 90 y 20 ángulo 90. Y esta segunda sube igual, 1 y menos 1.5. Y ya con eso multiplicamos cruzado. Menos 30 ángulo 90 por menos 1.5. Y menos 1 por 20 ángulo 90. Y en el denominador hago lo mismo. 1 más J95 por menos 1.5 y menos 1 por menos 1. Y que luego de multiplicar cruzado, paso a hacer esas multiplicaciones, ¿verdad? Menos 30 ángulo 90 por menos 1.5 es 45 ángulo 90 y menos 1 por 20 ángulo 90, 20 ángulo de menos 90. Y abajo en este término, obviamente no lo puedo multiplicar a menos que lo cambie de rectangular a polar. Por menos 1.5 me da 2.40 ángulo de menos 128.66. Y 1 por menos 1, ¿verdad? Menos 1 por menos 1 da 1. Así que eso hay que cambiarlo a rectangular para poderle restar el 1. De polar a rectangular, le restamos el 1 y nos da 3.13 ángulo de menos 143.13. Y 45 ángulo de ángulo 90 menos 20 ángulo de menos 90 me da 65 ángulo de 90.
Y ahí tengo una división que está en polar, así que divido magnitud y resto ángulo y me queda 20.8 voltios ángulo de menos 126.87. Ese sería el voltaje del nodo 1. Entonces, vamos a calcular el voltaje 2, ¿verdad? Se coloca lo mismo en el denominador que en el primer determinante. Y lo que cambia entonces, como es la variable 2, sería la segunda columna. Ahí pongo lo que quedó a mano derecha de la igualdad en las ecuaciones, menos 30 ángulo 90 y 20 ángulo 90. Y la primera subí igual. Y una vez hago eso, multiplico cruzado este por este, menos este por este. Y el de abajo no tengo que volverlo a hacer porque ya, como es el mismo siempre, ya sé que va a dar 3.13 ángulo de menos 143.13. Solamente hago el de arriba, 1 más J 1.25 por 20 ángulo 90 menos 30 ángulo 90 por menos 1. Obviamente para multiplicar este tengo que cambiar de rectangular a polar. Hago la multiplicación y nos queda que B2 en el numerador da 32 ángulos de 141.34 menos 30 ángulo 90. Obviamente para hacer esa resta esto hay que cambiarlo de polar a rectangular. Y este de polar a rectangular. Se resta y nos da 26.93 ángulo de menos 158.2. Dividido entre 3.13 ángulo de menos 143.13. Y eso nos da 8.60 ángulo de menos 15.06. El voltaje del nodo 2. Pero lo que nos pedían era el voltaje V. Y el voltaje V es el mismo V1. Así que la contestación ahí es 20.8. Ángulo de menos 126.87. Podemos volver un momento al circuito para verificar que el voltaje V era el voltaje en V1. El voltaje de aquí hasta acá, que es V, es el voltaje del nodo, porque los voltajes del nodo son desde ese punto con respecto a ground. Así que V1, mi V1 era igual al voltaje V que pedía en el problema. Así que con esto terminamos estos dos ejemplos de método de nodos.